Hola gente de Bakumatsu no Anime. Este Baku Review va a ser un poco diferente, pues vamos a hablar no solo de una película, sino de tres. Y ese Baku Review va a ser un poco diferente, pues normalmente hablamos de una sola película, pero el día de hoy vamos a hablar de tres. Esto debido a que a las películas de videojuego normalmente se les considera muy malas, de hecho se les considera malditas, ya que todas las películas que están basadas en un videojuego, ninguna ha logrado destacar como una película realmente buena, de hecho todas son muy malas. Pero el 2016 nos va a agraciar con 4 películas de videojuego: Angry Birds, Ratchet & Clank, Warcraft y Assassin's Creed. Una de ellas tiene que ser buena, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de las 3 películas que ya están o estuvieron en cartelera, las cuales son Angry Birds, Ratchet & Clank y Warcraft. Yo sé que había dicho que este video iba a estar un día antes del CAF, pero pues salieron cosas debido a reuniones y pues tener que preparar todo para ese mismo día, que simple y sencillamente no se pudo, pero más vale tarde que nunca. Y decidí hacer esta en video, en el mismo lugar donde hago los newsroom, en lugar de nomás con voz, con clips e imágenes de la película, porque como estamos hablando de 3 películas, pensé que quizás sería algo más divertido y diferente para este tipo especial de review. Y bueno, vamos a hablar de estas películas conforme a su fecha de estreno aquí en México. Así que la primera de la que hablaremos será Angry Birds, la película. Esta película, que es una adaptación del juego de smartphone que se volvió un fenómeno mundial, cuenta la historia de por qué estas aves son tan enojadas. Honestamente no tengo mucho de cariño o una relación muy grande con Angry Birds, a pesar de tener este muñequito de Chuck. Recuerdo que de vez en cuando jugaba el primer juego, ese que salió para... creo que iPhone originalmente era nomás por allá de 2009. Y estoy consciente que ha sido un gran fenómeno con los pequeñines. Han tenido cortos animados, caricaturas, juegos, no solo en iPhone, sino también han tenido versiones para consola, tanto como juegos de mesa. Y están los crossovers con otras franquicias como Star Wars, Rio, Transformers. Así que es una propiedad muy grande, lo cual es irónico porque para un juego tan exitoso realmente no hay mucha historia, si es que nada. Es nomás mover el pajarito para tumbar la torre de cerditos. Es realmente un tipo de juego de física, y creo que esa es la gran ventaja que esta película tiene a través de todas las películas de videojuego. Es muy probable, no estoy completamente seguro, pero creo que esta, a pesar de que ha tenido críticas muy mixtas, es la película con mejores críticas que he visto para una película de videojuegos. Y creo que esto es porque las películas de videojuegos son muy difíciles de hacer, son tan difíciles de adaptar del juego a la pantalla, porque en un videojuego tienes horas y horas, literalmente pueden ser días de gameplay, de historias, cinematics, para desarrollar la historia de estos personajes, desarrollar la historia en sí de esta aventura en solo. Pero con Angry Birds realmente nunca tenías una historia, jamás realmente tenías personajes sólidos que tuvieran algún tipo de personalidad. Y yo siento que no es la mejor película, pero tienen un muy buen sentido del humor. Es una película que me mantuvo riendo todo el tiempo que estuve en la sala. No hubo un momento que yo sentí que me estaba enfadando, no hubo un momento que yo sentí que se me hizo pesado durante la película. Siempre te mantienen riéndote, te mantienen entretenido, ya sea con pequeñas referencias al juego o con referencias a otras cosas de la cultura pop. Hay muchas referencias a cine clásico, para mi sorpresa. Y también los personajes son muy bien solidificados con sus personalidades en específico. El personaje de Red me gustó mucho porque es alguien que simplemente cualquiera que alguna vez se haya sentido hecho a un lado por su sociedad, ya sea de la escuela, en el trabajo o en general, lidia mucho con la vida con algún tipo de humor sarcástico que algunos podrían ver como un poco cruel. En lo personal, a mí se me hizo un tipo de humor muy Chandler Bing, que para mí ese humor gusta muchísimo en lo personal. Los personajes de Chuck y de Bomb también me resultaron esos creo que fueron los que quisieron hacerle la piel a los niños, porque sus escenas, los adultos en el cine sí se estaban riendo, pero noté que eran más los niños que disfrutaban las escenas con Chuck y con Bomb. El personaje de Matilda también se me hizo muy interesante su dinámica. Los cerdos no los sentí al 100% tan bien hecho como los pájaros. Tienes al cerdo principal, que es Leonard, que realmente es uno de esos malos que nomás es malo pues por ser malo. Y al resto de los cerdos se les da un uso muy mínimo, casi... Creo que aparte de Leonard nomás hay un cerdo que habla y también está medio pendejito. Y los demás son vil copias de los Minions, así tal cual. Siempre que los ves están haciendo algo en el fondo, que están construyendo algo o tienen algún tipo de vestuario chistoso.
El soundtrack honestamente me sorprendió muchísimo. No solo tienes el soundtrack en sí, que son las canciones pop que ya hemos escuchado, que tiene unas muy buenas y muy pegadizas canciones, tanto nuevas específicas para esta película, como canciones más clásicas que si eres veterano del internet hay una escena que te va a hacer reír muchísimo. Pero sino que también el score de la película, o sea, la música de orquesta está súper bien hecha. Hay una versión de orquesta del tema de los Angry Birds, ya saben, el tinerete, que me encantó. Y la animación está impecable. Sin embargo, no puedo decir que es una gran película. Es una película disfrutable, es una película palomera que si quieren disfrutar con sus hijos o con los primos o los sobrinos, está perfecta para eso. Pero es súper predecible la trama, aunque obviamente es expandida de la poca, casi inexistente que había en el juego. Es muy predecible, muy blanda desde el momento que inicia la película. Ya sabes cómo va a ir todo. Las historias de, no le creen al héroe, pero luego resulta que sí. Y los malos van a hacer esto y los buenos lo van a resolver de esta manera. Para alguien que ya ha visto esto hecho en muchas películas para niños, fue súper sencillo de deducir desde el momento que inició la película, lo cual creo que a muchos adultos le va a pasar también. Hay mucho humor de pastelazo y sorprendentemente también hay mucho humor crudo, o sea, hace de doble sentido, lo cual no me esperaba en lo absoluto. Hay algunos que sí me hicieron reír mucho, pero jamás me imaginé que una película de Angry Birds iba a tener algunos chistes que se podrían considerar algo edgy para una película de niños. Pero al fin y al cabo la película no es la gran cosa, no es lo más increíble ni va a revolucionar la animación con sus grandes maneras de contar una historia, pero te mantiene entretenido lo suficiente a través de 1 hora y media. Los niños de seguro la van a amar, van a querer ver la película una y otra vez, van a querer comprar los juguetes, van a querer seguir jugando los juegos, y está bien, está palomera. Luego la siguiente es Ratchet y Clank. Esta película cuenta un tipo precuela acerca de la serie de videojuegos, o más bien es como una reimaginación del primer juego acerca de cómo Ratchet y Clank se conocieron. Y hay personajes que se traen tanto del primer juego como Ratchet y Clank, el Capitán Quirk, el Drake ejecutivo, entre otros, así como personajes que fueron creados para esta historia en particular. Cuando anunciaron hace ya casi 3 años que iba a ser esta película en animación, se me hacía perfecto y muchas personas dijeron, a huevo, a lo mejor con esto ya podremos tener una buena adaptación de videojuego. Es decir, no es la peor película que he visto en mi vida, es completamente inofensiva, pero creo que eso mismo es el problema de esta película, es demasiado inofensiva. Es una película que honestamente no puedo ver más que a niños muy chiquitos disfrutándola, porque es algo súper blando, muy suave, no se siente jamás un tipo de riesgo, lo cual es muy curioso porque el plan malvado de estas personas, el personaje del Drake ejecutivo, es usar un tipo arma al estilo de la Estrella de la Muerte para destruir planetas. Así que obviamente hay cosas en riesgo, pero jamás la película se siente como que realmente esto importara o que como si realmente hubiera algún tipo de peligro. La relación de Ratchet y Clank la sentí como que tenías que saber que Ratchet y Clank son súper amigos, que son casi hermanos, que tienes que ser un fan de los juegos para entender esto, porque en la película realmente no te lo dan a saber. Y no solo esto con Ratchet y Clank, es con todos los personajes. Jamás se le da un buen desarrollo al Capitán Quirk. Hay una escena que te hace sentir como que a lo mejor va a ser muy compa de Ratchet, pero a la siguiente escena se supone que lo odia. El plan del villano de nuevo se siente muy X, jamás se siente como una verdadera amenaza. Los personajes secundarios, puta, ni se diga. Y la película se siente muy chiquita. Hay escenas donde se supone que están en ciudades grandes, que son, a dar cuenta, el metrópolis de este mundo. Y creo que en la audiencia, por así decirse, no veías más de 50 personajes en pantalla. Creo que estoy siendo muy amistoso con ese número. Y sé que la animación tenía muy limitada, y la animación y el diseño de los personajes en sí estaba muy bien hecho, estaba muy bien realizado, pero los efectos de batalla se veían muy sobreimpuestos, muy no terminados, casi como una película que debería haber sido estrenada en DVD o en Netflix. Ratchet y Clank también tienen una fama de ser una serie de videojuegos con un muy buen sentido del humor, muy meta, o sea, hace autorreferencial, y en la película hay unas cuantas escenas que hacen esto, hay un buen puñado de chistes que de hecho sí me robaron una sonrisa, pero jamás hubo algún tipo de carcajada o risa fuerte para mí. Para mi sorpresa, cuando vi la película, de hecho había una cantidad decente de personas que llevaban a sus hijos, y digo sorprendentemente porque a esa película le fue horrible en Estados Unidos en la taquilla, y aquí también en el resto del mundo le está yendo muy mal, pero cuando yo la fui a ver sí había un poquito de gente. Y creo que yo, hablando de la manera pues tan negativa de la que estoy hablando de la película, fue el único que se rió en algunas veces. Y hasta los niños están aburridos, o sea,
digo yo que a lo mejor a los niños chiquitos les podría entretener, pero no puedo decir que lo experimenté de primera mano. Y la película está atrapada en un limbo muy extraño de que de por sí las películas de videojuegos tienen esta maldición de que jamás son buenas, y los juegos basados en películas también tienen una maldición de ese estilo. No es tan común, hay algunas excepciones tales como el GoldenEye, y la versión de PlayStation 4 para esta película está teniendo, bueno, basada en esta película mejor dicho, ha sido muy bien recibida por los fans, por la crítica, diciendo que es un juego muy bien hecho, que tiene mucha diversión y es un gran juego en general. Así que me hace pensar que quizás Ratchet & Clank son simplemente una franquicia que nunca estuvo destinada a estar en el cine, lo cual es muy triste porque realmente puedo ver la apreciación a la franquicia, puedo ver que le metieron mucho cariño y mucha pasión a este proyecto, pero simplemente se sintió muy plano. Aunque he escuchado de algunos fans de la serie que pues no, de nuevo, no fue una gran cosa, pero mínimo la disfrutaron. Pero realmente Ratchet & Clank es una película que no puedo decir que la recomendaría a nadie, a menos que quieran callar a sus hijos muy chiquitos por 1 hora y media, o si son muy fans del videojuego. Y hablando de decepciones, Warcraft, el primer encuentro entre dos mundos. Definitivamente lo que fue o es la adaptación de videojuegos más esperada de este 2016 es la precuela a las series de videojuegos de Blizzard, de Warcraft y World of Warcraft, donde nos remontan a años antes de que esas series de videojuegos empezaran, y habla acerca de cómo nació esta interminable guerra entre los orcos y los humanos por la tierra fantástica de Azeroth, una tierra plagada por magos, humanos y ahora también orcos. Yo quería que me gustara esta película, realmente quería que me gustara esta película. Honestamente no tengo nada de experiencia con los juegos de Warcraft, o mucho menos World of Warcraft, pero tenía mucha esperanza por esta película porque realmente no hemos tenido una franquicia fantástica en el cine durante mucho tiempo. De hecho hay muy pocas si te pones a pensarlo, hablando de fantasía épica al estilo de Lord of the Rings o también Harry Potter. El director se me hace un muy buen director. Esta es apenas su tercera película, pero sus otras dos películas, que son Moon y Source Code, si no las han visto, se las recomiendo muchísimo. Creo que Source Code en español se llama 8 minutos para sobrevivir o algo así. Creo que las dos están en Netflix, búsquenlas, están buenísimas. Y Blizzard, la compañía de estos juegos, fueron quien anunció esta película desde allá en mayo de 2006. Y esta película pasó por muchos guiones, pasó por muchos directores, porque el equipo en Blizzard quería hacer que ellos saben que esta franquicia es su franquicia más grande, su franquicia más importante, y que tiene una base de fans súper dedicada y que significa para ellos muchísimo esta película y esta franquicia, así que querían hacerlo lo más perfecto posible. Y el director Duncan Jones es muy fan, él mismo ha dicho que se la pasaba jugando World of Warcraft por horas, y Warcraft también. De hecho, él recuerda haber comprado el primer juego cuando todavía vivía con, fun fact, su papá David Bowie. ¡Búscalo, güey! De lo que he escuchado de muchos amigos que son fans de World of Warcraft, esa película les encantó. También en mi audiencia, cuando yo la vi, había muchos fans de Warcraft que llevaban camisetas, algunos hasta iban pintados, y estaban de que aplaudiendo en algunas escenas y estaban riéndose y se estaban emocionando en partes que el resto de la audiencia no sabíamos ni qué pedo. Y salieron hablando de que, sí, que esta parte era de este juego y esta significa esto de World of Warcraft, de la expansión de sepa qué chingados. Así que obviamente si son fans ya de esta franquicia, si son fans de este mundo, van a salir fascinados de esta película, y eso nadie se los puede quitar. Pero hablando 100% como alguien que es externo al mundo de Warcraft, yo estaba muy emocionado acerca de entrar a este mundo porque sé que la mitología es muy interesante, es una enorme mitología, y siendo que ese mismo fue el problema, el director siento que se fue muy al lado de quererle dar a los fans ese como servicio, ese fanservice, y no se molestó demasiado en tratar de explicar. O sea, la historia es digerible, pero la historia en sí sentí que apenas era digerible. Hay algunas cosas que son muy difíciles de entender, e incluso me quedé, me tengo que acordar de esto porque si no en esto luego creo que me voy a perder, y me pasó en algunas partes de la película. Mi aspecto favorito de la película fue la Horda.
Ahí fue donde yo sentí realmente un gran nivel de expansión de los personajes. Sentí que realmente estos personajes me interesaban, entendí las características de cada uno, lo cual es súper interesante y impresionante, perdón, si sé hablar. Que es otra cosa, el CGI no solo con los orcos, sino en general de la película está impecable, pero sobre todo con los personajes en CGI de los orcos está impresionante. Hay una escena, casi creo que es, si no la primera, una de las primeras escenas de la película, donde estás casi enfocándose por unos 3-5 segundos en el personaje de Durathan, que yo sentí que Durathan fue el mejor personaje de la película, el que mejor le dieron su desarrollo y con la mejor historia. Los personajes de la horda, los orcos, fueron los que más me interesaron. Ahí fue donde yo sentí un conflicto interno. Ahí fue donde yo sentí realmente esa interacción con los personajes que yo quería. Pero voy a adivinar que durante sus épocas de jugador de Warcraft y World of Warcraft, Duncan Jones era un hombre de la horda, porque honestamente la alianza vale madre, güey. Y no en términos de que ni se pueden defender, sino en términos de que no me interesaron como personajes. No sentía ningún conflicto, no sentía ningún tipo de razón para que estos personajes realmente me importaran. El único aspecto que yo sentí que fue interesante acerca de la horda, de la alianza y de los humanos, fue el aspecto de la magia. Pero incluso eso no se siente que tiene el punch que debería de tener. Porque mientras que los otros actores de la alianza están bien y hacen todo lo que pueden con el material que se les da, los actores que escogieron para los magos, realmente yo sentí que nomás fueron un muy mal elección de casting. Tienes a Ben Foster, este chavo guapetón, o sea, tiene sus añitos, pero se ve joven, se ve bien mantenido, y lo ponen como este mago que, por sentido de comparación para los que son nuevos como yo, hagan de cuenta que es un Gandalf o un Saruman de años, miles de años de experiencia. Y si lo ves y de la manera en que se comporta y actúa, realmente no te lo da. Y luego está este güey, no lo soporté, me cagó en toda la película. Hablaba como si fuera un güey de California en lugar de estar en algún tipo de época medieval. Era súper... Lo cual es una lástima porque, de nuevo, sentí que ese era el único aspecto del mundo de los humanos que realmente era interesante. Y también pasó a valer madre. Hay mucha pasión y mucha dedicación metida en esta película. Se nota en cada esquina de la película. Pero siento que estuvo mal enfocada. Siento que no supieron si querer hacer una película para la audiencia en general, si querer hacer una película para los fans. Y siento yo que se fueron un poco más a la esquina de los fans que del público en general. Y pues, de nuevo, si eres fan, te va a encantar la película, vas a querer ver Warcraft 2, 3, 4, 5, 7, la que quieran. Cuando estás haciendo una película, cuando estás trabajando en el cine, adaptando un material tan grande como este, tienes que pensar en una audiencia en grande, no solo te puedes engranar. Está bien hacer el fanservice, pero tienes que pensar en grande, y por eso siento que la película no funcionó para mí. Si tuviera que hacer un ranking de las películas de videojuegos hasta ahorita, sorprendentemente en primer lugar pondría Angry Birds, en segundo lugar pondría Warcraft y en tercer lugar pondría Ratchet y Clank. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Como ya he dicho en varias ocasiones, no soy el gamer más grande de la historia. ¿Ustedes son fan de alguno de estos juegos? ¿Ya vieron las películas? ¿Opinan lo mismo que yo? ¿Piensan que quizás las películas de videojuegos podrían llegar en algún punto a ser buenas? Quizás ser la nueva versión de las películas de cómics que tenemos hoy en día. Piensen lo que piensen, díganos en los comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle like a nuestras páginas de Facebook, Bakumatsu no Anime y Chibi Anime Fest CAF. Hablando de, si quieren ver alguna de las cosas que hicimos tanto del punto cero hasta llegar al CAF, o lo que grabamos en el escenario del CAF y nuestro recap, pueden dar a clic aquí para esa lista de reproducción. Yo soy Pablo Beal, me pueden encontrar en Twitter como @PabloBeal y en Instagram como @PabloBealMurrieta. Nomás tengan en mente que hablo mucho en inglés, como buen malinchista que soy. Hasta la próxima, recuerden que aquí en Bakumatsu no Anime los queremos mucho. Hasta luego, chao.